Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes de tercer año A, B, C y D. En esta mañana quien les habla es la docente Duba Lorena Godoy Romaní. Como ven ustedes, estamos en nuestra semana de aniversario, cumpliendo 7 años ya de creación. Pertenecemos a la institución educativa San Juan Bautista 5149. Asimismo, podemos decir que pertenecemos a la UGEL de Ventanilla y estamos en su plataforma Aprendo en Casa. Damos inicio entonces a esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes, a la clase de comunicación. Agradezco desde aquí profundamente a cada uno de ustedes que han logrado concretar sus actividades en relación a los ensayos sobre el autor José María Arguedas. En esta mañana, dando inicio a una nueva semana más, vamos a desarrollar el siguiente tema. Planificamos y escribimos el guión de un podcast para dar a conocer nuestra opinión sobre la contaminación del aire, como ya lo habíamos trabajado también la semana pasada. Recordándoles, estimados estudiantes, que seguimos con la atención a los padres de familia los días martes a las 4 de la tarde. Asimismo, tenemos una etapa de reforzamiento que se desarrolla a las 6 de la tarde los días lunes, donde usted puede terminar de concretar sus actividades y si hay algo que todavía no ha comprendido, este es un espacio para ayudarlo. Aquí les hablo sobre sus actividades pendientes. Durante las 2 semanas que me he encontrado de licencia he dejado actividades. Semana número 1 ha sido sobre la lectura del Sueño del Pongo, semana número 2, Warma Cuyay, y cada una respondía a una reseña literaria. Muy bien, continuemos entonces y vamos a decir lo siguiente en esta mañana. Estimados estudiantes, observamos con mucha preocupación cómo todos los días se viene contaminando el aire, el suelo, ¿no?, de nuestro medio ambiente. Ahora, estas acciones son poco responsables, no obviamente de todas las personas. Los riesgos son muy altos los que se afrontan, ¿no?, porque existen diversas enfermedades a causa de esta contaminación, como por ejemplo enfermedades a la piel, los pulmones, el corazón y el cerebro. Es momento de reflexionar. Entonces me pregunto, ¿cuál es mi opinión como estudiante sobre esta contaminación del aire en mi comunidad? ¿Cómo crearé un podcast para dar a conocer mi opinión, ¿no?, y persuadir, en este caso, a mi familia o a mi comunidad? Como vemos, estamos de aniversario. Por eso, en esta semana de aprendizaje, vamos a planificar y textualizar un guión para un podcast. Este recurso te permitirá brindar tu opinión sobre la prevención y el cuidado integral de la salud frente a la contaminación del medio ambiente. Está en usted, ¿no?, proponer una convivencia armoniosa con el medio ambiente. Y asimismo, ¿no?, estamos recordando el 7º aniversario de nuestra institución educativa San Juan Bautista 5149. Continuamos entonces. Ahora vamos a visualizar que son ya con esta semana 3 textos que vamos a leer de este escritor que se llama José María Arguedas. Ya hemos leído El Sueño del Pongo, Warma Cuyay, y ahora vamos a leer La Agonía de Rasu Ñetti. Continuamos entonces. Hoy tenemos propuestos para ustedes una competencia, que es la de escribir diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Cómo vamos a garantizar, no, esta competencia? A través de nuestro propósito, porque tenemos un propósito para esta sesión. Entonces, ¿qué nos interesa el día de hoy? Nos interesa que usted escriba el guión de un podcast, ¿no?, la estructura de un podcast. ¿Para qué? Para que pueda yo conocer su opinión sobre este problema que es la contaminación del aire. ¿Y cómo va a ser esto? De manera coherente, cohesionada, ¿no?, ordenando sus ideas en torno a ese asunto que se le está proponiendo, jerarquizar los subtemas o las ideas principales y respetar obviamente una estructura que también se les está brindando, ¿no?, a través de este plan de acción o a través de esta propuesta, teniendo en cuenta siempre el uso del lenguaje.
Asimismo, es importante que nosotros nos planteemos alguna pregunta que nos permita también pensar, ¿no? ¿Qué opinión expresarás para promover un cambio de actitud de los integrantes de tu familia y comunidad sobre el cuidado del medio ambiente? Sabiendo que si nosotros no cuidamos el medio ambiente, estamos en un alto riesgo de contraer muchas enfermedades. Como vemos, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que va a permitir la evaluación de estas actividades. Aquí está nuestra competencia de escribir diversos tipos de texto y lo que tenemos que lograr en esta mañana. Como vemos nosotros, son 4 criterios específicos. El primero es que usted logre adecuar el texto de acuerdo a lo que se le está solicitando, al tema. ¿Cuál es el tema? La contaminación del aire. Sobre ello es que usted tiene que emitir su opinión. Segundo, cuando usted emite su opinión sobre esta contaminación del aire, que lo va a adecuar, tiene que organizar, tiene que desarrollar las ideas de manera ordenada, coherente y cohesionada. Tiene que también usar las convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente para garantizar la claridad y el sentido del texto. Aquí hablamos de los signos de puntuación, hablamos del uso de los referentes para evitar, ¿no?, algún vicio del lenguaje. Finalmente, es importante que usted en este podcast que está planificando, usted reflexione y evalúe la forma cómo es que va a desarrollar esta estructura, el contenido, el tema que está insertando y también el contexto. Porque es muy importante que usted en este podcast, ¿no?, o en esta planificación ponga en evidencia también parte de su experiencia y de todo lo que conoce usted sobre el asunto. Finalmente, sea consciente de que siempre tiene que estar revisando su trabajo para mejorarlo. Dicho esto, estimado estudiante, con estos criterios que necesitamos tenerlos en cuenta, vamos a escuchar en esta mañana un audiolibro, ¿no?, que sería El sueño del pongo. Hay un buen grupo humano, sobre todo de tercero A, ¿no?, tercero B también podríamos decir, que ha logrado leer este texto, pero hay otro grupo que todavía no lo ha logrado. Por eso es que he decidido colocarle la siguiente información. Muy bien, escuchemos atentamente El sueño del pongo. Hay que tomar nota siempre de lo que hemos... Después de haber ya escuchado este audiolibro, es importante hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es el tema, ¿no?, escuchado en el audio? ¿Qué recurso se ha empleado en este audio? ¿Considera que puede grabar un audio organizando sobre un tema? Y finalmente, ¿qué es un podcast?, ¿no?, que le dejé para que usted reflexionar. Entonces, seguramente usted ya ha dado algunas alternativas o algunas sugerencias de cómo es que yo puedo hacer un podcast, cómo es que yo puedo abordar este tema, ¿no?, importante sobre el medio ambiente. Estimados estudiantes, la contaminación del aire es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en la actualidad y que nos va a seguir trayendo muchas dificultades. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser irreversibles para la vida en el planeta y nosotros vivimos en este planeta, por lo que resulta indispensable trabajar a fin de evitar, reducir y compensar la contaminación del aire. Tú puedes ser el protagonista de ello, dando a conocer tu opinión, ¿ya? Es importante que usted opine, ¿no?, y brinde propuestas para un cambio de actitud de los integrantes, ya sea de su familia o su comunidad. Es muy importante las acciones que usted va a tomar de aquí en adelante, ¿no?, porque no solo basta decir lo que yo voy a hacer, sino tiene que verse realmente ese cambio en su manera de actuar. Después de reflexionar, entonces, ahora sí podemos ya reafirmar lo que usted ha ido investigando, ¿no? Planificamos su elaboración de un podcast. Para empezar, usted ha investigado y seguramente dirá lo mismo. Un podcast es un audio o una serie de audios que se graban libremente con la finalidad de difundirlos en Internet. En un podcast se cuentan historias o se comentan temas diversos, como lo va a hacer usted sobre la contaminación. Se emplea como recurso el inmenso poder de nuestra voz, es decir, lo elaboramos oralmente. La duración de un programa de podcast es libre,
aunque hay que intentar, en la medida de lo que podemos, ser concisos. No explayarnos demasiado. Se recomienda que un programa dure aproximadamente entre 20 a 30 minutos. Esto nos invita a dedicarle un tiempo adecuado de su planificación. Al igual, ¿no?, que nosotros los docentes tenemos que estar, para poder elaborar estos videos también, ¿no?, tenemos que planificar previamente qué es lo que vamos a hacer y decir. Muy bien, entonces lo primero que va a hacer usted es iniciar esta mañana haciendo esta ligera estructura, ¿no? Iniciamos completando este cuadro con algunos datos importantes de lo que usted pretende colocar en su programa. Para ello es importante que usted elija tal vez un fondo musical, ¿no?, que pueda diferenciar su podcast de otra persona. Entonces, por ejemplo, esta es una propuesta, ¿ya? Empezamos. Siempre para el podcast es importante el tiempo. ¿Cuánto tiempo es el que uno tiene que trabajar? Es como, por ejemplo, para los videos que yo grabo, no puedo pasar más de 25 minutos porque si no, no van a cargar en el WhatsApp, pesarían mucho. Entonces tengo que ver cómo reduzco algún tipo de información que sea innecesaria. Entonces acá, por ejemplo, dice, en un minuto usted va a presentar su cortina, ¿no?, con su fondo musical, con una presentación del programa o una bienvenida al programa tal vez muy rápida, o tal vez va a presentar su logotipo del programa, el nombre del programa. Tal vez unos 30 segundos de la bienvenida, ¿no?, a su público oyente. Tal vez en un minuto va a ser la presentación, ¿no?, del tema que pretende abordar, y obviamente usted tiene que colocar algunos otros segmentos que le permita también presentar este programa, ¿no?, intervenciones, despedidas, etcétera. Va a depender de cómo lo planifique. Sigamos entonces con la siguiente, continuemos. Como vemos aquí, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pensemos en los efectos de la contaminación del aire y qué acciones podemos proponer para mitigarlos, para disminuir. Luego hay que escribir las respuestas de las preguntas en este planificador. Cuando dice pensemos en los efectos, ya usted sabe algunos efectos, ya lo ha venido usted expresando, ¿no? El tema, por ejemplo, de las enfermedades, ¿no?, que es clave, y cómo es que también tenemos que pensar en nuestra salud y convivir de manera armoniosa con el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos planificar? Primero, ¿cómo será la introducción? ¿Cómo va a ser la parte de la presentación de su podcast? O sea, ¿cómo se va a llamar ese segmento, ese espacio en el que usted va a brindar esta información? Tal vez va a llamar Convivamos con el medio ambiente, puede ser el nombre, ¿no? Estamos en nuestro programa Convivamos con el ambiente, ¿no? Y usted empieza. Quien les habla es la señora Dubag, ¿no?, Godoy. En esta ocasión soy profesora, ¿no?, de la institución educativa 5149, y empezaré este programa hablando de lo importante que es tener este vínculo con el medio ambiente. Entonces, bueno, tal vez algo así. ¿Cuál será el resumen del podcast, ¿no? En este programa encontraremos algunas alternativas para cuidar nuestra salud y también cuidar del medio ambiente. ¿Cuáles serán los puntos importantes o las ideas fuerzas en el desarrollo del tema, ¿no? Acá usted va a colocar esas ideas que ha venido guardando desde la semana pasada, ¿no?, y durante todo este mes, también de las otras áreas, donde le han propuesto también seguro algunas alternativas de cómo mejorar este problema que tenemos, ¿no? Entonces acá va a enfatizar tal vez 3 ideas fuerzas, ¿no? Cómo cuidarnos de las enfermedades, por ejemplo, evitemos la quema de la basura, la quema de de la madera, ¿no? Y todo ello, ¿cómo puede ser? Sembrando más árboles. Entonces acá va a ir colocando usted las ideas fuerzas. Ahora, ¿cuáles serán las propuestas que presentará? Recuerda contar con argumentos para sustentarlas, ¿no? Si la propuesta es quemar cada día menos basura, ¿no? Menos basura, quemar menos papel, menos plástico, menos cartones. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? También sembrar más árboles, ¿no? Todos deberíamos de tener en casa un espacio dedicado a la ecología. ¿Y por qué? Por el tema del oxígeno, porque las plantas nos brindan oxígeno y esto purifica nuestros pulmones y evitaríamos muchas enfermedades, ¿no? Tal vez infecciosas, como el caso, ¿no? Vimos en la infografía anterior sobre la pulmonía. ¿Cuál será la frase que emplearás al final del programa? Siempre tenemos que pensar, ¿no? El ambiente es de todos y todos necesitamos tomar acciones para ello.
Bueno, esos son algunos ejemplos que usted pueda ir guiándose, pero yo estoy segura que usted tiene otras ideas mucho más valiosas tal vez que las mías. Muy bien, estimados estudiantes, cuando empecemos a textualizar, debemos considerar también nuestros conocimientos y la experiencia cerca del tema. ¿Qué son nuestros conocimientos? Son todos aquellos temas que hemos venido abordando en las distintas áreas, ¿ya? Y la experiencia es la experiencia que usted pueda tener previamente, ¿no?, en relación al tema. Entonces, empecemos. Lo primero que usted tiene que hacer es contrastar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas como por ejemplo la actividad física. Usted sabe, ¿no?, de que es importante que mantener un equilibrio emocional entre nuestro organismo, ¿no?, y el medio ambiente también, porque es el lugar donde nosotros respiramos, caminamos, corremos y hacemos actividad física. Y cómo esta actividad física también va a permitir ese equilibrio, ¿no?, porque vamos a tal vez dejar de consumir algunos alimentos que nos hacen daño y que provocan que la industria también los produzca en mayor cantidad. Bueno, entendamos de que también eso es parte del movimiento de la economía, ¿no?, pero también tenemos que ser graduales en ver qué es lo que debemos de consumir y qué es lo que debemos de dejar de consumir, ¿no? Como por ejemplo, observemos nosotros el uso excesivo de los plásticos, que también ayudan a la contaminación. Otro, asumir la autoestima como un valor personal para brindar alternativas de solución a problemas diversos. Si nosotros somos conscientes de que es importante que cuidemos el espacio y el ambiente donde vivimos, porque también nosotros nos amamos y también tenemos que saber de que donde hay una planta, donde hay un animal, también es un ser vivo y también requiere del respeto como nosotros lo exigimos, ¿no? Entonces aquí viene mucho de este autoconocimiento que nos tenemos y por lo tanto también vamos a tener la capacidad de valorar y respetar lo que existe. Hay que crear un cronograma de actividades que nos ayuden a superar enfermedades relacionadas con el estrés y la obesidad, ¿no? Y que estas irían acompañadas de la buena alimentación y de una actividad física permanente. Es importante también disminuir la cantidad de residuos sólidos que producimos en casa. Como hace un momento hemos mencionado, el tema de los plásticos, el tema de los descartables, el tema del exceso, ¿no?, ya sea de golosinas o ya sean dulces o saladas, que todo ello produce también residuos sólidos, ¿no?, y muchas veces no los cuidamos, ¿no? Asimismo, las acciones que venimos realizando nos servirán como referente para proponer otras que podamos realizar en el día a día. Por eso es importante aquí su experiencia. Yo estoy segura que cada uno de ustedes, ¿no?, ha ido probando alternativas, ha ido probando experiencias que les han traído buenos resultados y se han portado de manera amigable con el medio ambiente. Dicho esto, que ya usted tiene que empezar a escribir, en este proceso de escritura es importante que tome en cuenta esto, ¿no? Su texto, su podcast, tiene que estar acompañado de una estructura amplia que se llama introducción, desarrollo y despedida. Eso es lo amplio. Ahora, cada uno de estos segmentos va a estar separada de tiempos. Este es un modelo, ¿no?, de estructura, como por ejemplo, ¿cómo puedo yo hacer mi podcast? Tengo que señalarlo en relación al tiempo aproximado. Por ejemplo, acá hay 4 minutos. En 4 minutos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la introducción, ¿no?, de este podcast, que puede ser, por ejemplo, la presentación, ¿no?, presentarme, decir mi nombre, decir cómo se llama mi podcast, ponerle este fondo musical, etc. Asimismo, ahí le voy a añadir una especie de un breve resumen, ¿no?, sobre lo que se hablará en este podcast, ¿no?, y de qué forma también lo hará, porque acuérdese que posteriormente usted va a leer un documento donde existen tipos de podcast. O sea, no hay un solo formato, hay varios formatos y usted tiene que elegir cuál de ellos quiere hacer. Muy bien, luego por acá hay, por ejemplo, 12 minutos consistiría el desarrollo, ¿no? ¿En qué consiste el desarrollo? Es lo que usted va a exponer, ¿no?, el tema que se va a compartir, el tema que se va a informar o lo que desea usted contar. Aquí desarrolla con plena libertad el tema, el asunto que desea transmitir. Y otros 4 minutos para la despedida, ¿no?, donde usted, por ejemplo, pone en evidencia ya de alguna manera las conclusiones o las ideas fuerzas que van a generar ese cambio, ¿no? Por ejemplo, acá usted sugiere, ¿no?, en este acto, el momento ideal para tu llamada de atención.
es como para tratar de motivarlos, incentivarlos, ¿no? Proponerles para un cambio de actitud en referencia a esta contaminación que se está dando y cómo las personas tenemos que ir siendo conscientes, ¿no? Invitar a la gente a comentar, a compartir sus contenidos, empleando diferentes medios, ¿no? Eso siempre en cuando pues usted pueda hacerlo, ¿no? Si usted tiene la capacidad en medio de su podcast interactuar a través de algún otro audio, a través de alguna llamada donde alguien le dé mayor soporte, bien, ¿no? Sería parte de esa dinámica que usted está utilizando. Asimismo, acá siempre usted tiene que crear una frase o un texto corto que resuma lo que usted está opinando sobre el asunto, ¿no? Una frase recurrente que se repita en cada programa le dará un toque de personalidad y le va a facilitar a los oyentes familiarizarse con ese podcast que usted está haciendo. Y siempre es clave, ¿no? Agradecer a todos aquellos que te han acompañado, ¿no? Parte de tu despedida. Entonces, esta es una estructura, ¿no? En la que usted tiene que guiarse y donde están los 3 elementos claves, que es la introducción, el desarrollo y la despedida, pero cada uno va canalizado con el guión del podcast. Tiene que cumplir estos 5 criterios. 1, que su podcast tenga una introducción que visualice el resumen o el asunto a tratar. Usted colocará acá si lo logró, no lo logró y qué cosa podría mejorar. Siguiente, 2, en el desarrollo tiene que presentar las ideas y los puntos de vista del tema. O sea, tiene que presentar el tema al cual va a tratar, pero tiene que aparecer también su propuesta, su idea, ¿no? ¿Cuál es su opinión que desea usted compartir y las acciones que usted está impulsando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué acciones puede impulsar usted? El reciclar, ¿no? La papelería, el plástico, las botellas, etcétera. ¿Qué puede proponer? El cultivo de mayor cantidad de plantas, ¿no? O generar un biohuerto en casa, ¿no? Que nos permita tener productos más naturales, que eso tendría que ver mucho también con su estado de salud, ¿no? Evitar la quema de basura, tal vez colocando carteles cercanos a la comunidad, ¿no? Si que hubiese algún vecino, tal vez dirigirle una carta, ¿no? Del daño que está haciéndose él a su salud y también a ustedes. Utilizar un lenguaje formal, claro y de fácil comprensión. Es importante que usted utilice adecuadamente los recursos para cohesionar y el uso de los conectores de su texto. Acá es importante el uso de los conectores que también ya lo habíamos visto, como por ejemplo el conector causal, el conector para un fin, el conector para presentar, el conector temporal, ¿no? Esos conectores que nos ayudan a organizar mejor nuestras ideas. Y finalmente la despedida, ¿no? Donde usted hace un llamado de atención, si lo quiere decir, donde usted enfatiza, ¿no? A través de una idea, fuerza lo que está proponiendo para solucionar ese problema, ¿no? Identificado. Una vez que usted ya revisó a través de este cuadro, entonces ya usted puede presentar su primer borrador. Por eso las evidencias de esta mañana es un guión, el guión que ya lo ha elaborado bajo las indicaciones. Tiene que reflexionar, ¿no? Sobre la actitud para menguar en su guión. Se tiene que ver pues la idea fuerza de ese aspecto de la reflexión. Y completar las actividades pendientes en relación a los ensayos. Sobre todo esta información va dirigido a los estudiantes de tercero C y tercero D, ¿no? Quienes tienen menor participación. Muy bien, así entonces vamos a finalizar esta mañana pidiéndoles que contesten a esta pregunta que es de mucha importancia. ¿Considera que ha tenido dificultades para comprender el texto y poder elaborar este guión? ¿Cómo solucionó las dificultades, ¿no? Es importante que usted lo diga. Muchas gracias por su participación. Recuerde que es muy importante amarnos a nosotros, pero también amar todo aquello que Dios ha creado.